se llama disciplina y corrección. Es de lo que vamos a estar hablando. Yo creo que una cosa que sucede muchas veces en la vida de nosotros los padres es la frustración que nos encontramos cuando no sabemos exactamente cómo disciplinar y cómo castigar a nuestro hijo. Y más cuando ya lo hemos probado de diferentes maneras, ¿no? Cada cosa que hemos probado parece que no funciona. Y la verdad es que llega un momento que ya no sabemos, algunos padres ya no saben qué hacer. Y especialmente cuando estamos trabajando con el adolescente. Él ya está muy grande como para castigarle físicamente, o sea, pegarle como acostumbramos decir, y muy joven también como para que él ya pueda seguir su camino y ya no estarlo dirigiendo. A muchos padres les cuesta trabajo saber cuál es la forma correcta de aplicar la disciplina y el castigo a sus adolescentes. Y algunas veces los padres tienen la idea errónea que si descubren cómo corregir, cómo castigar, eso va a solucionar el problema. Pero la verdad es que no es así. La corrección, el castigo es solo una parte del proceso del entrenamiento moral de nuestro hijo. No es la solución para nuestro hijo. Así de que vamos a estar hablando sobre la disciplina y la corrección. Ahora, toda disciplina es más efectiva en el contexto de la relación saludable padre-adolescente. Siempre que nosotros vayamos a corregir a nuestro hijo, esto va a ser muchísimo mejor si el padre y el hijo llevan una buena relación. Si llevan una buena relación, va a ser más digerible, más fácil, mejor comprendido. Todo lo que está haciendo es a través de lo que es la disciplina. Y vuelvo a insistir, disciplina no es castigo. Disciplina es instrucción. Es muy diferente como lo hemos manejado nosotros la palabra disciplina y la palabra castigo. Pero para que la corrección produzca aprendizaje en la vida de nuestros hijos, nosotros necesitamos aprender dos principios importantes que gobiernan una correcta corrección, una correcta instrucción. Y estas son las siguientes. Primero, la primera de ellas es el tipo de corrección depende de la presencia o de la ausencia de malos motivos. Antes de la corrección, nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿lo que hizo mi hijo fue una mala acción? ¿Fue accidental o fue intencional? Si lo que hizo fue intencional o fue accidental. La respuesta a esta pregunta determina qué tipo de corrección es la apropiada. Como resultado, malas decisiones que haya tomado el hijo y accidentes traen consecuencias naturales en la vida del hijo. Vamos a explicar enseguida un poquito de eso. Pero violaciones morales, o sea, una rebeldía intencional que afectan a otras personas, eso requiere un castigo, o le llamamos también consecuencias estructuradas. Yo tengo que estructurar una consecuencia a mi hijo por haber hecho no una decisión equivocada, sino una violación moral a algo que hemos instruido o que hemos enseñado. Así de que nosotros necesitamos comprender el castigo desde la perspectiva bíblica. Y ahora sí ya estoy hablando del castigo. Los castigos de la sociedad son de venganza, son de revancha, solamente busca el desquite, pero el castigo bíblico no es así. Dios no es vengativo. Cuando Dios castiga, Dios tiene un propósito. Y lo dice Hebreos capítulo 12, verso 11. El propósito es traer un fruto apacible de justicia. Cuando Dios está castigando es con el propósito de traer un fruto apacible de justicia en la vida del hijo. Y muchas veces los padres en el castigo de la sociedad, lo único que estamos buscando es desahogarnos de que ya estamos cansados de que nuestro hijo no nos esté respondiendo como quisiéramos. Así de que observa con cuidado. En la edad adulta,
no nos castigan por nuestras decisiones. Y estamos tomando en cuenta que nuestro adolescente ya va pasando hacia a la edad adulta. Así de que cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, a nosotros no se nos castiga por nuestras decisiones. Pero si somos listos, aprendemos de las lecciones de la vida al vivir con las correcciones o las incorrecciones de nuestras decisiones. Cuando yo me equivoqué, si yo voy aprendiendo, yo voy enseñándome ya a seguir un camino, aún a través de aquellas veces que tuve que topar, vamos a decirlo así, con pared. Así de que la mayoría de los casos debería de ser igual con nuestros adolescentes, sobre todo cuando son malas decisiones o son equivocaciones, ya que tu adolescente está más cerca de la edad adulta que de la infancia, y la necesidad para el castigo debería disminuir en la edad de los adolescentes, y el uso de las consecuencias naturales y lógicas viene a ser el método más común empleado durante la corrección de un hijo adolescente. Ahora, la segunda regla de corrección es esta: las consecuencias del castigo deben ajustarse de acuerdo al delito. Las consecuencias del castigo deben caber. Vamos a poner que el delito fue esta caja. Y cuando me estoy refiriendo a caja, solamente es no porque haya roto una caja o algo, es del tamaño de esta caja. Creo que así lo explico mejor. Entonces, cuando yo voy a tener un castigo, el castigo debe caber dentro del tamaño de esa caja. Porque el castigo establece el valor sobre la conducta de nuestros hijos. Es por eso que demasiado o poco castigo es peligroso. Si en esta caja, que este fue el delito del hijo, yo pongo solamente un pequeño pedacito de castigo, eso va a causar peligro en la vida de nuestro hijo. Pero si yo pongo sobre esa caja algo que es más grande que la caja, entonces yo voy a aplastar eso, y las dos cosas son peligrosos. Ambos envían el mensaje equivocado a los hijos. Recuerda, para que una adolescentería... Déjame regresar un poquito a este punto aquí de castigo para explicarlo un poquito más. Cuando nosotros como sociedad o padres establecemos un castigo, estamos haciendo una declaración de valor a nuestros hijos. Estamos determinando el grado y seriedad de un acto injusto que nuestro hijo hizo. Así de que el castigo pone el valor en la acción. Y es importante notar que el sentido de justicia del niño es establecido a través del castigo, no de recompensas. Fíjate bien, el valor el sentido de justicia del niño es establecido a través del castigo, no de las recompensas. Por ejemplo, si un niño golpea a su hermana con un bat de béisbol, aunque sea de plástico, pero es duro todavía, le hace un morete y luego es castigado muy poquito, por ejemplo, ve y siéntate 5 minutos en la silla de castigo, el padre ha establecido en la mente del niño que lastimar a otra persona no es algo grave, no es una infracción seria. Así de que por eso el castigo a la infracción le pone un valor en la vida del hijo que lo va a ayudar para el resto de su vida. Los castigos injustos también pueden irse al otro extremo. Cuando un padre le dice a su hijo: ¿sabes qué? Dejaste la luz prendida de tu cuarto, y porque dejaste la luz prendida de tu cuarto, te voy a castigar que por el próximo mes tú no vas a escuchar música, no vas a ver televisión, no vas a hacer esto y lo otro y aquello. Entonces estamos sobrecastigando al hijo. Y esto exaspera, trae frustración y más conflicto en la vida del hijo. Así de que nosotros, para propósito de repaso, deberíamos ver estos dos castigos y deberíamos darnos cuenta que uno de ellos, primero, antes que una ofensa pueda ser tratada con la mejor eficacia, necesitamos nosotros contestar dos preguntas. ¿Lo que hizo mi hijo fue un accidente o fue algo malicioso? Y lo vemos aquí, es adolescentería, aunque no existe esta palabra, pero es como niñería, pero del adolescente, o es una necedad. Nosotros
nosotros tenemos que contestar esta pregunta antes de que empecemos a establecer qué tipo de castigo merece nuestro hijo. ¿Fue la mala acción de mi adolescente accidental o fue intencional? Ahora, discernir el intento o motivo de nuestro adolescente parecería ser una tarea imposible, porque ustedes saben que los chamacos buscan la manera de cómo disfrazar las cosas y de cómo acomodarlas. Así de que los padres pueden preguntarse, ¿cómo puedo usar el principio que gobierna el motivo si no sé cuál es el motivo de mi adolescente? Algunas veces no lo podemos saber, por lo menos al principio, pero lo podemos descubrir si nosotros estamos trabajando en la vida de nuestros hijos. Ahora, un desafío premeditado y rebelión abierta son lo que la Biblia llama necedad. Es lo que la Biblia llama necedad. Y la Biblia nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esto es normal. Es raro que un niño sea obediente por naturaleza. Es más común que el niño sea desobediente por naturaleza. Así de que esto está ligado en el corazón del muchacho. Y la Biblia nos dice que los actos de necedad son actos de rebelión y por supuesto que necesitan ser corregidos. Por otro lado, también tenemos errores honestos. Estos errores honestos son cosas que hacemos sin una mala intención. Por ejemplo, cuando el hijo se tropieza con el alambre de la lámpara de tu casa y la quebra, no lo está haciendo a propósito. No hubo una mala intención de su parte. No hubo desobediencia asociada, ni desafío premeditado. Y cuando los niños pequeños, voy a ir un poquito para los pequeños, cometen errores honestos, etiquetamos el asunto como niñerías. Cuando los adolescentes cometen errores como estos, entonces le vamos a llamar adolescentería. Así de que niñerías y adolescentería se refieren a errores hechos sin mala intención. Ahora, aunque no hay un intento de hacerlo malo, escucha bien esto, aunque no hay un intento de hacerlo malo, los dos deben de ser corregidos de una manera diferente, por supuesto, pero los dos deben de ser corregidos. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, las consecuencias para los errores honestos o adolescentería no tienen las mismas consecuencias y castigos que se aplican como resultado del desafío abierto o la rebelión abierta del hijo. Así de que vamos a estar viendo algunas sugerencias, cómo es como nosotros podemos castigar cada situación. Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo con una amonestación, en primer lugar. Vimos que el hijo cometió una adolescentería, entonces lo único que traemos al hijo es una amonestación. Corregir el comportamiento adolescente inicia con una amonestación. Y Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. No tenemos que ir hasta el fondo y poner un super castigo. La palabra amonestación significa poner en la mente del niño o de una persona algo, o sea, advertir. Entonces, amonestación es advertir al adolescente que una acción o falta de acción, hacer o no hacer algo, es imprudente y que puede traer consecuencias al adolescente o a otros que estén a su alrededor. Por ejemplo, Benjamín es un adolescente. Y es un adolescente inteligente, concienzudo, que le gusta cumplir siempre con las cosas. Que usualmente él cuando usa su bicicleta siempre la deja guardada en el lugar que corresponde a la bicicleta para guardarla. Pero un día, por la prisa de decirle algo a su mamá, Benjamín dejó su bicicleta en la calle frente de la casa y corrió adentro de la casa. Ahora, por cosas de la situación, el chamaco empezó a hacer alguna otra cosa, se olvidó de la bicicleta quedó en la calle. Cuando el papá llega a la casa, encuentra la bicicleta afuera. Y ahora hacemos una pregunta: ¿estuvo mal que Benjamín dejara la bicicleta afuera? Sí, es la respuesta. Otra pregunta: ¿lo hizo con motivo de desobediencia? No, porque normalmente él guarda las cosas en su lugar. Así de que esto fue un acto de adolescentería. Tal vez no fue correcto, pero aunque no fue malicioso, la propiedad de la bicicleta peligraba. Pero por esta ofensa
poco común en Benjamín, su padre solamente va y le amonesta y se asegura de que su hijo ponga la bicicleta en su lugar, pero al mismo tiempo advirtiéndole: ten cuidado que esto no se vuelva a repetir. Esta advertencia, amonestación, sirvió para animar a Benjamín a ser responsable. Si el padre de Benjamín encontrara nuevamente la bicicleta en la calle al día siguiente, entonces él podría aplicar consecuencias relacionadas a la falla de Benjamín para que Benjamín se responsabilice. Entonces tenemos amonestación. Las siguientes son consecuencias relacionadas. O sea, algunos errores por su gravedad no recibirán advertencia. O sea, podremos irlo directamente hacia una consecuencia relacionada, inmediata. Estas consecuencias necesitan ser lógicas y relacionadas de acuerdo al error que cometió el hijo. El propósito de las consecuencias es alentar a una buena administración y a causar que el adolescente acepte responsabilidad por acciones que, aunque no son rebeldes, son imprudentes. Cuando se presentan estos errores, las consecuencias usualmente deben ser asociadas con propiedad, con privilegios y con comportamiento personal. Así de que una cosa que sería muy buena para los que tienen hijos adolescentes es que fueran haciendo una lista de propiedades que tienen sus hijos, de privilegios que tienen sus hijos, y el comportamiento personal que tienen, para saber cómo corregir y hacia dónde dirigirlos de acuerdo a la situación. Las consecuencias inmediatas eliminan maldad futura, de acuerdo con lo que dice Salomón. En Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice esto: cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Por eso es importante el castigo. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, entonces el corazón del hijo del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que sucede en nuestro tiempo? Los hijos están continuamente haciendo errores equivocados o rebelión abierta, pero los padres no estamos corrigiendo. Entonces, cada vez que nosotros dejamos de corregir, nosotros estamos predisponiendo el corazón de nuestro hijo para que cada vez haga más mal. Cuando el hijo no recibe las consecuencias de lo que hizo, entonces él va a ir endureciendo su corazón. ¿Qué sucede si el hijo, por decirlo así, hablábamos en las clases de Criando Hijos Maravillosos, de las consecuencias naturales, y hablábamos un poco de los adolescentes? ¿Qué sucede si le prestaste el carro a tu hijo y tu hijo hace una cosa que no es correcta, que se pasa un alto o alguna cosa por el estilo, y tú vas y te peleas todavía con el agente de tránsito y que mire, que quién sabe qué, que yo tengo influencia? Lo único que tú estás haciendo es endurecer el corazón de tu hijo para que siga haciendo el mal. Pero si tú le dices: Señor, me parece muy bien, usted me lo multa y mi hijo va a tener que pagar esa multa, entonces el hijo va a tener valor sobre las consecuencias de lo que está haciendo. Por eso es muy importante lo que nos está diciendo Salomón aquí. Enseñar a un adolescente a ser cómo ser un buen administrador de sus posesiones le va a ayudar a ser responsables con las propiedades de otros y en el futuro con su trabajo. Ahora regresemos a la historia de Benjamín y su bicicleta. 2 días después del primer incidente, Benjamín deja su bicicleta otra vez cerca del pórtico mientras entró a la casa para sacar su chaqueta porque estaba haciendo frío. Al menos él pensó: entro y salgo corriendo y listo, ya estoy ahí. Pero en eso entró una llamada telefónica y nuevamente se distrajo. No fue su intención ignorar el consejo de su papá, pero tomó un riesgo imprudente, y más cuando había una amonestación. Él creía que rápido se iba a desocupar, así de que cuando su papá llega y ve la bicicleta otra vez, ¿cuál es la consecuencia correcta relacionada con respecto a la situación? Pues la consecuencia correcta relacionada a la situación es que si la bicicleta está haciendo problema, entonces la bicicleta es la que se suspende por 1 día, 2 días, 1 semana, por lo que tú quieras.
Ahora, ¿por qué? Porque el chamaco pasó al segundo nivel de corrección al aplicar las consecuencias relacionadas de esta manera, porque no hizo caso a la primera amonestación, no la tuvo presente en su vida. Así de que no hay nada de malo. La próxima vez que la deje, hijo, lo siento mucho, pero no vas a usar la bicicleta por una semana, 2 días, 3 días, lo que tú consideres prudente, para que él se enseñe a valorar y a respetar las advertencias que le has dado. Ahora, una explicación siempre debería acompañar la consecuencia de la pérdida del privilegio o la restricción de la propiedad que le estamos haciendo, porque esto le hará aprender. La explicación va a poner el fundamento para que él comprenda por qué está recibiendo aquello. Así de que su padre no necesita darle todos los detalles, todo lo que necesita es decir algo como: Benjamín, con tu prisa olvidaste nuevamente tu bicicleta, esta pudo haber sido robada o arruinada si se deja afuera, así de que para ayudarte a reconocer y a recordar tu descuido, te la voy a suspender. Y esto es bueno porque el hijo sabe por qué, no lo toma nada más como algo autoritario, porque es el papá o porque yo dije y se acabó. Ahora, los padres deberían mantener a los adolescentes personalmente responsables por sus incidentes no rebeldes que afectan a otras personas o a las posesiones ajenas. Nosotros debemos hacer esto. Si el hijo está haciendo algo que está afectando a otras personas ajenas, nosotros debemos hacerlos responsables de que ellos se enfrenten esas consecuencias. Por ejemplo, regresemos al accidente del que el hijo rompió la lámpara. Aunque no fue su intención romper la lámpara, lo hizo. Así de que es importante implantar consecuencias relacionadas para enseñarle responsabilidad por sus errores y para ayudarle a hacer las cosas bien a tu hijo. Ahora, basados en la edad de tu hijo, según la edad de tu hijo, nosotros podemos requerirle hacer algunas tareas adicionales en la casa para ayudar a apagar y para reemplazar la lámpara quebrada, porque así él también le dará valor a lo que tiene en la casa. Ahora, otro punto muy importante y que va ligado con el otro es hacer una restitución, porque una restitución es parte de las consecuencias. Por eso le estamos requiriendo nosotros un pago, no porque nosotros estemos necesitando su dinero, sino para que entiendan que los conceptos del trabajo, del dinero y valor de las posesiones son importantes tanto para nosotros como para donde ellos se encuentren desarrollándose. Es una responsabilidad personal y así también puede aprender el valor de las cosas. Es muy importante que ellos hagan una restitución cuando ellos han fallado en algo o han descompuesto alguna cosa. Ahora, un padre también puede estructurar consecuencias relacionadas para ayudar a un adolescente a ser responsable con un privilegio. Ya, esto es algo diferente. Por ejemplo, el hijo tiene el privilegio de trabajar, por decir así. Papá, quiero ganar un poco de dinero, quiero trabajar en algunas horas, que no estudio. Los padres pueden consentir en que el hijo pueda desarrollar esa labor siempre y cuando, y es ahí donde vienen las consecuencias, o la planificación, sus calificaciones no bajen. Cuando bajan las calificaciones, como resultado tienen que dejar el privilegio de trabajar después de la escuela y dedicarse nuevamente a estudiar. Así de que cada error, óiganlo bien, cada error que un hijo comete, ya sea intencional o no, debe de ser visto como una oportunidad para enseñar una conducta moralmente responsable a nuestros hijos. Pero si la ofensa es intencional, tiene que ser manejada de una manera diferente. Hasta ahorita hemos visto los errores. Ahora vamos a ver qué pasa con una decisión necia, con algo diferente. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Y la destrucción de la que habla Salomón es el tipo que viene como resultado de negligencia paternal, o sea, falta de entrenamiento. No es que se te está pasando la mano, no, es falta de entrenamiento de parte de nosotros para con el hijo. Los padres que tienen adolescentes en problemas con frecuencia son desalentados al punto de darse por vencidos. ¿Y sabe qué? Mejor ahí se lo dejo. Yo creo que recibo fácil unas 3 a 5 llamadas a la semana para recibir niños en el hogar de amor. Vamos a suponer que unas 3 llamadas, por lo menos. Últimamente, algo que he estado recibiendo muchas llamadas son niños de 11, 12 y hasta de 14 años. Y la verdad es que las madres están bien desesperadas. Y algunas madres me dicen, oiga, no me puede recibir a mi niño. Le dije, mire, la verdad es que no, les escucho siempre. No estamos recibiendo niños de esa edad. No tenemos lugar, en primer lugar, número 1. Número 2. Aunque tuviéramos lugar, usted nos está trayendo su hijo no porque sea una monedita de oro. Seguramente usted tiene problemas con su hijo. No, pues sí, que ya no lo aguanto. Mire, su hijo a esa edad conoce la calle. Entonces, si usted lo trae a nuestra casa, lo más seguro es que el hijo, como nosotros trabajamos a puertas abiertas, en cuanto pueda, su hijo va a agarrar a la calle. Si recibimos 2 niños fueron 2 de Cuauhtémoc, los 2 escaparon. Sí, los 2 escaparon. Uno de ellos el primer fin de semana, o nada más fue uno, creo que fue 1 o 2 veces. El primer fin de semana, y escogía los sábados. Yo no sé por qué escogía los sábados, pero el sábado no amanecía en la casa. Como trabaja ahorita salubridad y todo esto, nos obligaron a poner puertas de esas que se abren desde adentro nada más al empujón, por los peligros. Y yo le dije, está muy bien esas puertas, pero nosotros estamos trabajando con niños, y niños a veces no muy fáciles. Entonces, un niño, pues empuja la puerta, se va y al rato regresa. Pero para cumplir, le dije, vamos a poner alarma a las puertas. Cuando la puerta abre, nada más que le pusieron un switch para durante el día abrirla y poder trabajar y salir por ahí. Y pues los chamacos vieron dónde estaba el switch. Así los chamacos no son nada tontos. Así de que este niño que nos trajeron de Cuauhtémoc, 8 o 9 años, el primer sábado que estuvo ahí, apagó el switch, se desapareció. Lo encontramos, dijimos, ok. Entonces fueron 2 niños, fueron 2 casos. Este niño lo agarró la policía, me llaman por teléfono, y la pregunta que le hice, ¿cuál es la excusa por la cual dice que se está yendo? Y me dijo, dice que porque no quiere estar ahí porque hay muchas reglas, muchas normas. Correcto, lo podemos recibir. Al primero, cuando se escapó la primera vez, él llegó diciendo allá al DIF de Cuauhtémoc, no, es que ahí me tratan mal, y ya se los había platicado esto, y luego dijo, y dice, me tratan mal y me obligan a rezar el Padre Nuestro. ¿Verdad? Y yo hasta me reí cuando me estaba hablando con la trabajadora social o la licenciada del DIF, me agarré riendo, le dije, mire, que le prohibíamos rezar el Padre Nuestro. Y le dije, mire, pudo haber inventado cualquier otra excusa, menos esa, porque esa no pega con nosotros, le dije, ¿verdad? Y ya le dije, no se lo recibo ya. ¿Por qué? Porque ahorita inventó eso. Mañana puede inventar algo que pone en peligro no la vida de una persona, pero la situación legal. Puede acusarlo de que lo golpeó o alguna otra cosa. Una vez un niño de unos 8 años hizo todo un tango ahí enfrente, dijo, me golpearon, me agarraron, vino la ambulancia, se escapó y ahí enfrente hizo todo un tango, y luego vino la policía y todo lo que ustedes quieran. Todo se aclaró bien, porque el niño todos los demás niños dijeron, no es verdad. El niño nos agarró apedreando a todos, y lo único que hicieron los adultos, lo metieron a todos a la casa y se acabó, nada más. Entonces este niño, el segundo dijo, no, lo que pasa es que hay muchas reglas, no lo puedo recibir otra vez. La siguiente vez que se escapó, quitaron la alarma. Le dije, quiten el switch de la alarma, que pite todo el tiempo, no importa. Pero se nos escapó por otro lado. Esperó que salieran alguien que iba a llevar a un doctor,
Le dije, ya no lo recibimos. Pero le digo a las madres, digo, mire, seguramente usted no nos está trayendo al niño porque es una monedita de oro. No, pues no. Y honestamente a veces me muerdo la lengua, no a veces, siempre me muerdo la lengua. Es que ya no lo aguanto. Y dentro de mí yo digo, usted no lo aguanta y quiere que se lo aguantemos nosotros, ¿verdad? No se los digo. Pero pues prácticamente es lo que quiere. Yo ya no lo aguanto, que lo aguante otro. No tenemos lugar, señora, discúlpenos, no tenemos lugar. Y difícilmente va a encontrar un lugar usted para niños adolescentes. Es difícil, la situación de los padres es difícil. ¿Cuál es el problema? No corregimos, dejamos de corregir y se empieza a aplicar lo que dijo Salomón. El corazón del hijo se va endureciendo cuando nosotros dejamos de corregir. Cuando nosotros dejamos de instruir, entonces nosotros estamos haciendo que el alma del niño se esté perdiendo. Así de por eso dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Así de que nosotros tenemos que estar corrigiendo, dirigiendo y cuando sea necesario castigar a nuestro hijo. Cuando hoy en día ustedes saben que la sociedad en general está en contra pues de todo lo que aparentemente parezca castigo. Ahora, vuelvo a insistir, la relación es muy importante entre el padre y el hijo como para descuidarla. Y nosotros debemos continuar constantemente en amor, tratando de disciplinar e instruir a nuestro hijo, como dice la Biblia en Hebreos 10:24, esforzándonos a estimular al amor y a las buenas obras en nuestro hijo. Esa es nuestra responsabilidad. En la mañana tenemos la presentación de un niño, una niña. Y siempre cuando vamos a presentar a un niño, la verdad yo siempre me dirijo a los padres. Porque el niño, ¿qué me puede entender? Pues el niño no me va a entender nada, ¿verdad? Y yo le digo, mire, la Biblia nos dice que los hijos son como flechas en la aljaba del padre. O sea, la aljaba era aquí lo que los indios le llamaban el carcajo, no sé cómo le llamaban exactamente, pero el lugar donde guardaban las flechas. Entonces, ahí es donde van los hijos. Pero dice la Biblia que nosotros debemos bruñir, pulir, hacer perfecta la flecha para que cuando agarre el arco, ¿cómo se agarra el arco? Con esta. Y suelte, la flecha vaya directamente hacia el blanco que yo quiero dirigirlo o que Dios me está mandando para dirigirlo. Y el problema es que los padres no estamos puliendo, no estamos bruñendo, no estamos dejando perfectas esas flechas. Así de que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estar motivándonos y esforzándonos continuamente para que el hijo haga las buenas obras. Vivir con los errores que hacen nuestros hijos es más fácil que vivir con las consecuencias de su rebelión. Los errores pueden pasar, pero la rebelión, cuidado con la rebelión, porque esa nos va a arrastrar también a nosotros. En el caso de un error, tú estás enfrentándote con un objetivo que sabes cuál fue el error. Sin embargo, con la rebelión estás enfrentando algo mucho más complejo. Y estás enfrentándote a la motivación interior de tu adolescente, que a veces, la verdad, uno no sabe exactamente qué está pasando por la cabeza del adolescente. Así de que la conducta necia necesita corrección. Pero cuidado, los padres no deberían corregir toda la necedad de la misma forma o con la misma fuerza de las consecuencias. Es natural en todos nosotros reaccionar espontáneamente a la conducta negativa. Sin embargo, tal conducta requiere consideración. ¿Qué criterio considerarías cuando pones las consecuencias? ¿Cuál va a ser tu criterio? ¿Dónde deberías empezar cuando tu adolescente está en una necesidad de corrección? Tú tienes que pensar, no nada más es hacerlo como una reacción espontánea. Que eso nos sucede muchas veces. El otro día yo le decía a la mañana, y fue apenas hace 4 días, mi hija me pidió que si yo le podía
me dijo, papá, tengo que hacer un tríptico. Sí, hija, ¿cómo no? ¿Me ayudas? Sí, ¿cómo no? Y entonces había un error en la hoja de cómo iba a quedar el tríptico para que quedara una parte al frente. Entonces le dije, mira, hija, puse las hojas, hazlo y dóblalo como tú quieres que quede, para yo poder ver el error. Y así yo llamo ver la imagen a donde debe ir la primera parte. Y ella lo único que hizo, le dije, así es como si fuera una sola hoja. Y ella agarró y la movió así nada más sola. Es que así la quiero. Y la agarré y le dije, hija, es que no me entiendes. Yo quiero que me lo hagas de verdad así, para yo poder darme cuenta dónde está el error. La verdad es que yo me sorprendí la manera como reaccioné. A veces nada más reaccionamos. Estaba ocupado, estaba haciendo otras cosas, no quería desatenderme de lo que estaba haciendo, y cuando menos pensé estaba reaccionando en lugar de, vamos a decirlo así, accionar a la situación para hacer mejor las cosas. Y esto nos sucede muy continuamente a nosotros los padres para con los hijos. Incluso fue y le dijo a su mamá, mamá, yo pensé que mi papá ya me tenía más paciencia, ¿verdad? Y como le dije en una ocasión, a veces con los que están más cerca a nosotros son donde sale a relucir precisamente las debilidades que hay todavía en nuestro carácter. Así de que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo todavía. Y como le decía al niño que estaba presentando, y yo le ponía este ejemplo a los padres, y le digo, estoy aprendiendo todavía. Tenemos 14 años dando este curso, y todavía en el camino voy aprendiendo. Y muchos de ustedes lo toman una vez, lo echan al baúl, y yo lo doy 2, 3 veces por año, y todavía no se me queda el coco. Y si tú nada más lo escuchaste, si ya vas y lo guardas en el baúl, olvídalo, que vas a tener resultados prontos, vas a cometer muchos errores. Así de que hay 4 consideraciones antes de determinar las consecuencias de la conducta necia o rebelde. Y es importante considerar estos 4 factores que debes observar. Número 1, ¿qué castigo sería el adecuado a la ofensa? Tú debes preguntarte esto. Cuando se considera la consecuencia, debemos considerar un castigo muy áspero, muy duro, exaspera al adolescente. Y un castigo muy suave, indulgente, falla para poner el valor correcto de la ofensa. Así que la corrección debería reflejar el grado de la ofensa, como dijimos hace un momento, debe de caber en la caja. Número 2, ¿qué tan frecuente es la ofensa? Aunque ya tengamos un rango de valores de ofensa, otra cosa que debe ser tomada en cuenta es, si fue la primera ocasión, debería ser muy manejado al que si es la tercera ocasión. También, no sé si ven aquí, pero también tiene que ver con el tiempo. Si fue la segunda ocasión, pero después de 6 meses, en primer lugar, yo no sé cómo recuerdas que todavía hace 6 meses sucedió, pero no es tan grave que si fuera mucho más continuo. 3, ¿cuál es el contexto del momento? El contexto no es una excusa para la rebelión, pero debería de tomarse en consideración cuando se determinan las consecuencias. Así de que observa con cuidado el incidente original para determinar el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en el momento de la situación? ¿Por qué fue la rebelión? A lo mejor otro lo estaba incitando, por poner una cosa. No fue correcto como reaccionó, pero tiene que tomarse en cuenta el contexto de la situación. 4, ¿cuál es la conducta total de tu adolescente? Era lo que te decía un momento. ¿Cómo está caracterizado? ¿Es poco necio? ¿Está creciendo con más frecuencia? ¿O es un patrón regular? ¿Está caracterizado como es alguien que constantemente está cometiendo rebeldía, se está rebelando? ¿O alguien que muy de vez en cuando? Todo esto debemos considerarlo. Y de ahí, ya con las consideraciones estas, nos vamos a niveles. Y el primer nivel es infracciones menores. El primer nivel de ofensa requiere solo una advertencia verbal, nada más. Quienes con mayor frecuencia requieren este nivel de corrección son clasificadas como un buen niño dentro de la familia y por el público.
Quienes tienen menor, yo aquí que me equivoqué. Simplemente los que menos están requiriendo son considerados como buenos niños. El hecho de que el adolescente solo recibe una advertencia por la infracción no reduce el significado de la mala acción. Pero no castigarías a un adolescente por una sola infracción si él o ella son caracterizados por normalmente obedecer. Si el niño normalmente obedece, entonces no seas tan exagerado. Por ejemplo, si tu hijo desobedeció al pasarse una hora de la hora que tenía que haber llegado a la casa, pero esta fue la primera vez en 6 meses, en este caso observemos el contexto. ¿Qué fue el contexto? Veamos la situación alrededor de ello y balanceemos las cosas de acuerdo a todos estos puntos que vimos hace un momento. Observemos bien el contexto. Nivel 2, infracciones que requieren una acción. Se refiere a la acción con corrección verbal. O sea, la ofensa incluye las ofensas están incluyendo nuevas conductas que se están haciendo más comunes o viejos hábitos que están reemergiendo o advertencias de ayer sin tomarse en cuenta hoy. O sea que aquí ya estamos entrando a ofensas que requieren una acción. Una acción que padres con hijos pequeños y adolescentes pueden usar es el tiempo fuera. En Proverbios 23:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si tú estás viendo que tu hijo está haciendo una simpleza, entonces tú tienes que hacer lo que tome un tiempo fuera, a un tiempo para que se detenga. Ahora, para un niño es muy fácil, lo sentamos ahí y le decimos: ok, hijo, espérate un rato ahí. Pero para un adolescente es un poco diferente. No tienes que sentarlo en la silla. Hijo, vete a tu cuarto un rato, reflexiona lo que estás haciendo. Y es un poco diferente del niño, del adolescente. Pero la intención es más o menos la misma. Así de que un tiempo fuera reflexivo es el último alto antes de cruzar el puente de los problemas. La idea es obtener que el adolescente se pregunte: ¿realmente quiero ir por esta dirección o que cambie de dirección? Nivel 3, ofensas que requieren ahora sí ya el peso completo de la ofensa. El tercer nivel de ofensa se refiere a acciones y actitudes rutinarias de desafío, las cuales son actitudes activas o pasivas o violaciones morales en contra de otros y aquellos en autoridad. Este tercer nivel de ofensa envuelve diferentes tipos de consecuencias aplicadas que incluyen consecuencias naturales, que son las que se propician por sí mismo. Un ejemplo de consecuencia natural para con los niños pequeños es que está aquí el piso mojado, no quiero que entre porque el piso está mojado, y entra corriendo y se cae. Ya es consecuencia natural, es suficiente para explicarlo con los niños pequeños. Lógicas y pérdidas de privilegios o restitución. Así de que actos desafiantes y de rebelión algunas veces producen su propio dolor como resultado natural. ¿Recuerdan el ejemplo de Benjamín y su bicicleta? Supongamos que la bicicleta ha sido robada. La consecuencia natural de la desobediencia de Benjamín es la pérdida de la bicicleta. Ahora, ¿qué debe hacer un padre? ¿Ir a comprarle otra bicicleta? No. Él debe de trabajar o buscar, si quiere volver a tener una bicicleta, para recuperar esa bicicleta. Ya es una consecuencia natural, vamos a decirlo así. Hay dos cosas que queremos lograr con la corrección. Por eso es importante la corrección. Primero, ayudar a nuestros adolescentes a valorar sus decisiones. Y segundo, ayudarlos a aprender cómo hacer decisiones sabias. Por eso estamos corrigiendo a nuestros hijos. Otra forma de corrección es el uso de las consecuencias lógicas. El título define su propósito. La consecuencia que un padre emplea debe de ser lógicamente asociada con la ofensa. Si no es encontrada la consecuencia natural o no enfrentó una consecuencia natural, entonces tenemos consecuencias lógicas. Supón que el joven de 15 años ignora la instrucción de sus padres de venirse directamente a casa cuando salga de la escuela. Y en lugar de eso va a visitar a un amigo.
y se olvida de que el papá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner que de la escuela salió a las 3 y le dice, a las 4 vamos a ir a comprar zapatos para ti, zapatos de fútbol o alguna cosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega el hijo a las 4:05, 4:10 y dice, cuando papá, ya no vamos a ir a comprar los zapatos. Hijo, dijimos una cosa, tú llegaste tarde, hoy no, otro día será. Consecuencia lógica, va asociado con lo que el niño tenía que hacer, con lo que el niño tenía que vivir. El entrenamiento de consecuencias naturales o lógicas tiene límites. Pongan atención. Un padre remarcó lo siguiente: si no hubiera mantenido presión a mi hijo, nunca hubiera hecho su tarea. O sea, no vas a decir, bueno, la consecuencia lógica de mi hijo si no hace la tarea es que va a reprobar. No queremos hijos reprobados tampoco. Así de que tiene límites. Cuando estos van en contra de se olvidó la palabra, pero que van en contra de la realización de tu hijo, vamos a decirlo así. Sin tarea no hay buenas calificaciones, sin buenas calificaciones no hay universidad, sin universidad no hay futuro, y si los hubieras dejado vivir con las consecuencias naturales de sus propias acciones, entonces hubieran arruinado su vida, y no queremos que los hijos arruinen su vida. Así de que las consecuencias naturales o lógicas tienen un límite. Hay límites, no nada más, ok, vamos a dejar que la consecuencia natural de ello la produzca esto. No, hay un límite. Así de que de eso es algo muy importante que tenemos que entender. Ahora, hay pérdidas de privilegios. La pérdida de privilegios es otra opción para llamar la atención de tu adolescente a su acción necia. Supón que tu hijo de 14 años pasa las tardes en la casa de un amigo de al lado, porque le ha dado permiso. Pero él sabe que la cena es a las 6 de la tarde, pero llega 10 minutos tarde cada noche. Entonces tiene que perder el privilegio. ¿Cuál sería el privilegio? No puede ir con su amigo en una semana, 15 días. Ese es un privilegio que tenía él, poder salir y estar en la casa de su amigo y convivir, hacer la tarea, jugar, lo que tú quieras. Entonces ahora no. Papá, ¿pero qué tengo que hacer la tarea? Que tu amigo se venga para acá. Restitución. Todo esto estamos diciendo casi un resumen de lo que hemos ya visto. Las reglas consistentes que son bien administradas hacen fácil someterse a un liderazgo paternal. También que la salud de la relación padre-adolescente permite a los adolescentes aceptar ser mejor dirigido, estimulado y corregido. Espérame, me brinqué la restitución. Déjame ver dónde me quedó. Restitución. La restitución es un concepto bíblico definido como pago por la propiedad perdida, dañada o robada. El principio de la restitución es parte de las éticas judeo-cristianas y por muchos años fue parte de la vida de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Si quebrábamos un frasco de galletas en la casa de un amigo, íbamos y le llevábamos una de la casa o le comprábamos una nueva. Si tu hijo rompía la ventana del vecino, tú la reemplazabas y buscábamos la manera nosotros de hacer la restitución. Y esto es un término bíblico que nosotros encontramos en la Biblia, en Éxodo 22. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una advertencia, ahora sí ya. Las reglas, es una advertencia para nosotros. Las reglas consistentes que son bien administradas hacen fácil someterse al hijo al liderazgo paternal. Si yo sé dar reglas consistentes, bien administradas, mi hijo va a reaccionar bien. También que la salud de la relación padre-adolescente, si yo tengo una buena salud, una buena relación con mi hijo, con mi hija, va a permitir al adolescente el ser, de mejor manera, ser dirigido, estimulado y corregido. Así de que la disciplina durante los años de la adolescencia es una función de la relación paternal, no poder paternal. Y ese problema que estamos aplicando nosotros, poder paternal, no relación paternal, es relación. El éxito no es medido al hacer que tu hijo adolescente te obedezca, sino que tu hijo sea un seguidor tuyo. El otro día platicaba con una de nuestras hijas del hogar de Amaro, ya grandecita, y resulta que dice, y me dijo esto, papá, dice, cada vez que voy a hacer algo, y luego pienso si usted va a estar de acuerdo. Y dije, no hay nada de malo en eso. ¿Cómo? ¿No? Dije, ¿por qué crees que he trabajado todos estos años en la vida de ustedes?
Digo, todo eso estaba planeado. ¿Cómo? Sí. ¿De verdad? Sí. Y es bíblico. La Biblia dice, el hijo solamente puede hacer lo que ve que lo que el padre hace. Y el hijo solamente puede hablar lo que el padre habla. Eso es lo normal. No te sientas mal. Es que cada vez que voy a hacer algo, ¿y qué va a pensar mi papá de esto? Es lo normal, es lo correcto. Eso es lo que deberían hacer todos los hijos. ¿En serio? Eso es lo que los hijos deberían de ser. En estos días, bueno, ayer antier, me llamó uno de los niños del hogar de amor que salió hace, no sé, 10 años yo creo. Y me dice, fue una pregunta muy buena, porque me dice, ¿por qué si Dios sabía lo que nos iba a pasar si nos salíamos de la casa hogar, por qué Dios lo permitió? Y le dije, porque Dios nos da libre albedrío. Dios no nos obliga a estar a fuerzas en el lugar que Él sabe que es el mejor para nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Y dice, es que la verdad me siento muy mal. Y le dije, hijo, cuando tú estuviste aquí, nosotros te enseñamos todo lo que tú puedes tener para una relación personal con Dios. De ellos tuvimos 7 hermanos en total. Y le dije, observa la vida de cada uno de ellos. Y observa que, dice, pero es que conforme nos fuimos saliendo, nos fuimos viendo a lo malo, porque ustedes tomaron esa decisión. Pero tú puedes voltear nuevamente hacia Dios y buscar nuevamente esa relación. Ahora, lo que nosotros le enseñamos, ahí está clavado, ahí está guardado. No por una, como lo dijimos, porque queremos que el adolescente nos obedezca por el poder paternal, sino por la relación paternal, por la relación de padre e hijo. Y esto tiene que dar fruto tarde o temprano. Podrán cometer sus errores, van a pagar las consecuencias naturales, pero al rato ellos van a reconocer y pueden regresar. Ahora, veamos nosotros esta conclusión de todo este curso. Esto lo relata un hombre en un libro. Dice, al principio de los 70 mi familia vivió en Hong Kong. Dice, como pasatiempo a mis papás les encantaba ir a los tianguis o a las ventas de garage, no sé cómo se llamarían allá en China. Dice, y los domingos en la tarde nos encontrábamos en un lugar comúnmente conocido por nosotros como la calle del gato. Dice, ahí los chinos sacaban todas sus cosas, nosotros íbamos, nos revolcábamos entre las cosas, buscábamos, porque a mi papá le gustaban las antigüedades y a nosotros nos gustaba mucho acompañarlos. Un día en nuestras excursiones nos encontramos una cortina divisoria de esos biombos, de esos que se ponen y forman, pueden tener 3 o 4 partes, varias partes. Dice, y a mis papás les encantó que era una pieza que estaba prácticamente si no destruida, muy descuidada. Dice, en los paneles del centro del armazón de la cortina estaba un mural representando la vista escénica de la muralla china. Dice, las porciones exteriores de las divisiones de la cortina contenían caricaturas chinas. Sin embargo, era lógico que la cortina se veía bien descuidada. Dice, los años de negligencia estaban reflejados en su condición. La armazón de la cortina estaba manchada de mugre, humo, tiempo. Y el cristal dentro del armazón de la cortina estaba manchada también por todas estas cosas. Dice, estaba oscuro, estaba nublado, de tal manera que la imagen debajo del cristal se veía borrosa. O sea, era un biombo con un cristal y con por acá por este lado una madera, aquí la tela tejida, un cristal, y se veía muy, muy feo. Dice, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dice, cuando llegamos a la casa, por los años expuestos a todos los elementos del mundo, había causado que la cortina se decolorara y que no se viera bien. Pero lo primero que hicimos al llegar a casa fue empezar a desmontar todo esto. Empezaron a desmontar paso a paso cada una de estas cosas y se encontraron con una sorpresa. Dice,
al quitar el cristal, sí pudimos ver una parte del tejido, pero ya se veía mejor. Cierto que había perdido su color. Pero cuando mi padre quitó la parte de atrás, donde estaba la madera, y había quedado oculto a la luz y a todas aquellas cosas, salió la belleza y la brillantez del color del tejido original. Dice, había estado protegido, había estado abrigado dentro de los límites de la armazón. Los elementos del mundo fueron incapaces de deteriorar esta parte, y empezó a salir toda la belleza de aquello. Y lo mismo que estaba por el frente se podía ver casi prácticamente igual por la parte de atrás. Dice, había una gran belleza ahí. Y había unas caricaturas, y le preguntaron a la mujer que les ayudaba en la limpieza, y que era china. Le dijo, interprétenos su significado, por favor. Y en las caricaturas chinas decía lo siguiente, y decía esto: se requiere de matrimonios sólidos para edificar familias sólidas. Se requiere de familias sólidas para edificar personas sólidas. Se requiere de personas sólidas para edificar una nación sólida. Ahora, ¿por qué toda esta ilustración? Hoy en día puede haber muchas familias que están manchadas por la vida y por el mundo, opacadas por el tiempo. A veces tarda tiempo en que nosotros saquemos todo eso. Antes de empezar esta reunión llegó una persona y me dice, ¿me reconoces? Dije, mira, tu voz me es conocida, tu físico, no, olvida, yo para recordar el físico, ustedes ya saben que soy malísimo, ¿no? Malísimo. En serio, la última experiencia que tuve fue que en una reunión estaba Lupita con una persona alta, y luego le mando un beso a mi esposa, y la persona alta, mujer, dice, ay, yo pensé que me lo mandaba a mí. Y yo dije, pues ¿quién será esta igualada? Y me voy acercando y me dice Lupita, no la reconoces, ¿verdad? Le dije, eres mi hermana. Y es verdad, le estoy diciendo la verdad. Digo, eres mi hermana Miriam. Le digo, no te reconocía. Soy malísimo para reconocer a la gente. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? No. Soy fulana de tal que me trajo perengana de tal que ya murió en una situación especial. Dije, ya sé quién eres. Dice, hace 8 años vine. 1 o 2 veces. Y tú me atendiste. No vivo aquí, vivo en Guadalajara. Vine a Manzanillo a tomar unos días de descanso. Y yo quise pasar por aquí para decirte, Nahum, hace 8 años tú me hablaste de la palabra. Pasaron cosas, me fue mal, en serio, me metí hasta en un grupo. Dice, pero hoy estoy ya en la palabra de Dios. Hay situaciones y hay cosas que a veces suceden en la vida que van manchando la vida de las personas de una familia, pero déjame decirte que ahí debajo de la superficie siempre hay una pieza hermosa que puede salir a la luz nuevamente. Solamente está esperando que alguien la descubra, que alguien la saque, que alguien la exponga nada más. Y eso puede estar sucediendo con muchas familias. Hoy en estos días nosotros tuvimos que entregar el viernes tal vez a uno de nuestros niños más querido, Sergio. Yo había estado hablando con el procurador de la defensa del menor, había estado hablando con la psicóloga, ¿cómo va el asunto? No, todo va bien, es más, ya fueron al trabajo social, nos dijo que no, que la casa está muy desintegrada, hijo de una muchacha que en aquel tiempo tenía 15 años, que se juntó con un hombre de 30 más o menos, o un poquito más, que dejó su familia para irse con esta muchacha. No trataban mal al niño, mal de verdad. El día, ella lo tuvo, nos lo dejó una vez de pequeñito, muy pequeñito, y nos lo pidió un fin de semana para salir, se lo llevó y nunca nos lo regresó. Y un día llegó a mi casa y me dijo, no, ya no aguanto al niño, ¿quieres quedarte con él? Todavía no cumplí 18 años. Le dije, quiero que me firmes un papel ante un notario, pero no podía llevarlo ante un notario porque no tenía 18 años.
déjame el niño. Cuando cumpla 18 años lo hacemos. No regresó. La próxima vez que regresó, ya regresó, pero ya no quería firmar porque ya nada más quería, pues que ahí tuviéramos el niño y quería recuperarlo. Le dije, no, no te lo voy a dar hasta que no vayas primero al DIF. Déjame decirte que el día que yo le recibí al niño, lo llevé a la casa cuna, cada vez que el niño me veía, lloraba. Y yo le decía a Lupita en son de broma, yo no sé si el niño llora porque yo se lo quité a la mamá, o sea, la mamá me lo dio a mí, o llora porque piensa que ya voy a ir para regresarlo con la mamá, en serio. Y era por eso. El niño no quería estar con sus papás, pero en las pocas visitas que hacían de vez en cuando, le prometían que iba a tener un perrito en la casa, que honesto en la casa, que honesto en la que, y fueron comprando lo que pueden comprar de un niño. Pero lo triste de todo esto es que ellos nunca se paraban a las juntas de las casas hogar, donde buscamos reintegración. Y es tan doloroso cuando una familia se reúne nuevamente, pero sin el apoyo ni los pasos para la restauración, que causa muchos problemas y dolor. Y yo he peleado eso con el DIF, porque me dieron una carta, no la primera vez, me dieron una carta en otra ocasión también. No puede permitir a esos padres que vean a los niños. Ok, que no lo vean. Y de pronto me dicen, entrégueselo. Chihuahua. Pues al menos me hubieran dejado trabajar en la restauración. Recuerdo que hace años, porque cada sexenio cambian ideas, nos dijeron, no va a salir unos niños con sus padres si no pasan 6 meses los papás primero de tratamiento psicológico para unirlos. Eso nada más son palabras. Y se llevaron a nuestro niño el viernes. Yo estaba muy molesto. Honestamente, yo hablé con el procurador y estas son las palabras que le dije. Sobre su conciencia caiga lo que pasa en la vida de ese niño. Dije, estoy muy molesto. Y se lo digo a usted, no se lo estoy diciendo a nadie más, a usted. Y me dice, está bien, pastor. Porque él siempre me ha llamado pastor. Ellos acaba el próximo sexenio y ya se van a otro lado. Nosotros tenemos 18 años tratando de restaurar familias. Y no es fácil, pero ahí está. Está oculto, pero ahí está. Pero no es fácil. A veces es más difícil trabajar con los padres que trabajar con los hijos. Con los hijos no tenemos problemas. Llegaron 3 niñas nuevas de Guadalajara, se adaptaron en un 2x3. Llegaron muchos, pero son 3 que llegaron a la casa de señoritas. Papi Naum para acá, me tratan como si me hubieran visto toda la vida. Y otros niños, yo estaba platicando con otra niña que llegó hace poquito del DIF y hoy en la mañana fue y me abrazó y le dije, ¿y tú cómo te llamas? Ni la había conocido. Paola. Ay, hija, qué bueno. Sí, papi Naum. Hay un tesoro escondido, pero necesita ser restaurado. Necesita ser sacado, desarmado, meterse ahí adentro. Pero eso a veces lo que no queremos precisamente. No queremos ser desarmados, no queremos ser desarticulados. Por eso la Biblia nos dice que es mejor que nosotros nos quebrantemos ante, no son las palabras exactas, pero que nosotros nos quebrantemos ante la roca, que es Cristo Jesús, a que la roca nos caiga encima. Si nosotros nos quebrantamos ante ella, vamos a encontrar misericordia, pero si ella cae sobre nosotros, ella nos desmenuzará. Padre, en esta noche que hemos concluido este curso, Señor, quiero poner la vida de cada uno de los que escucharon y van a escuchar este curso en tus manos. En momentos pudo haber sido tedioso posiblemente,
pero son herramientas. Es un material, un instrumento que si nosotros lo usamos confiando en la guía de tu Espíritu Santo, descubriremos cosas preciosas donde estaba oculto por la suciedad o por el mundo. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.